guía del día de ahora, del tema del día de ahora, está el trabajar con hojas, ¿verdad? El copiar y mover hojas de cálculo, el cambiar el orden de la hoja de cálculo, el color de la pestaña, el ocultar las hojas y el agregar nuevas hojas. Entonces, eso prácticamente ya lo vimos en otra clase, pero igual, allí ustedes en el material pues tienen, ¿verdad? Cómo tienen que ir haciendo para poder llegar al resultado, ya sea que van a duplicar una hoja, ya sea que van a cambiar el orden de la hoja, ya sea que van a cambiar el color de las pestañas, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso pues ya eh, están los pasos que se deben de ir realizando allí en la guía del material del día de ahora. Entonces, nos vamos a enfocar en la segunda parte, que es trabajar con filtros y trabajar con subtotales, ¿verdad? Ya casi pues para terminar la temática o mejor dicho, los sistemas que se comprenden o que debíamos de ver en la unidad de Excel. Entonces, también les he dejado este archivo que ustedes están viendo en pantalla para no tener que estar digitando, ¿verdad? Sino que sobre ese archivo o en base a ese archivo vamos a ir realizando los cambios o los cálculos que corresponden para el día de ahora. Entonces, eh, cuando ustedes ya tengan abierto su Excelito, su libro, entonces vamos a comenzar, como les mencioné, haciendo los filtros. Pero antes de poder hacer los filtros, pues vamos a terminar de rellenar esta tablita, ¿verdad? Lo primero es calcular la columna de descuento. En la guía dice que se va a calcular por medio o mediante el uso de la función sí. Y hay que tener en cuenta que el modelo dice, o sea, para el relleno o para rellenar la columna de descuento, se va a rellenar de la siguiente forma. Dice que para el modelo sandalia, ¿verdad? O sea, esto para comenzar es un cuadro donde estamos representando el control de las ventas de los empleados o de los vendedores Ana, Pedro y José, que es la columna que tenemos perdón, que es la información que tenemos en la columna A, ¿verdad? Los nombres de los vendedores. Luego en la segunda columna pues tenemos la fecha de la venta que cada vendedor realizó. En la columna C tenemos el modelo del producto, ¿verdad? Se ve que es una zapatería, entonces, y que los zapatos están clasificados en el modelo zapatos, en el modelo deportivo y en el modelo sandalia. Luego tenemos en la siguiente columna la cantidad que vendió cada empleado, ¿verdad? De ese modelo para esa fecha. Y en la siguiente columna, en la columna E, tenemos el precio unitario. Entonces, el precio unitario de cada artículo que vendió cada uno de los empleados. Entonces, la siguiente columna, en la columna F está el descuento.
Entonces, para calcular el descuento, dice el enunciado que o se va a aplicar descuento a aquellos productos nada más que sean del modelo Sandalia y que el descuento pues va a ser el 10% sobre el precio unitario. Entonces, hay que realizar, ¿verdad? Ese cálculo o esa operación para poder rellenar la columna de descuento. Entonces, lo vamos a hacer con la función o mediante el uso de la función sí. Entonces, buscamos dentro de nuestras funciones la función sí. Y acá, lo que se va a evaluar o la prueba lógica es que si lo que tenemos en el modelo, en donde vamos a ir comparando cada celda, en nuestro modelo es el modelo Sandalia, entonces se va a aplicar un 10% sobre el precio unitario. Si no, pues no va a tener descuento, entonces la columna pues tiene que quedarnos con 0. Entonces la prueba lógica la vamos a establecer, vamos a seleccionar la celda donde está nuestro modelo y lo vamos a comparar con la palabra sandalia, ¿sí? La comparamos con la palabra sandalia, cerramos nuestras comillas, y si se fijan ahí nos dice que es falso, porque, o sea, estamos tomando de base el contenido que tenemos en la fila 4, y en la fila 4 pues el modelo es zapato. Entonces, obviamente nos dice que es falso, ¿verdad? O sea, no es verdadero, no se cumple lo que nosotros estamos haciendo en ese momento. Entonces, si esto se cumple, dice el enunciado que al precio unitario hay que calcularle el 10%, o vamos a multiplicar el precio unitario por el 10%. Y si no, entonces va a ser 0. Descuento es 0. Entonces ya tenemos establecida nuestra condición, nuestra función, para poder obtener el descuento en base a que si el modelo del zapato o el modelo del artículo, para no confundir, el modelo del artículo es sandalia, entonces se va a aplicar el 10% sobre el precio unitario. Si no, pues se va a dejar con 0. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El primer resultado, y es cierto, el descuento es 0 porque el modelo es zapato. Pero si yo arrastro, ¿verdad? Y voy autorrellenando, ya ya no, ¿verdad? Ya me dice que es el modelo sandalia, y el 10% pues ya se lo aplicó al precio unitario, que es de 350. Vamos a darle formato a todo esto. Antes de continuar, lo vamos a dejar con formato moneda, ¿sí? Para que tengamos una mejor como vista de lo que estamos haciendo. O si ustedes lo quieren dejar con formato contabilidad, para que el símbolo de dólar nos aparezca como que más separado, entonces lo dejamos como formato moneda. Perdón, contabilidad. Ahí está. Entonces, como ya tenemos establecida la fórmula, ¿verdad? Entonces podemos continuar autorrellenando. Entonces, vamos a seguir con el autorrelleno. Y acá está. Para que es modelo sandalia, tenemos exacto, ¿verdad? Los $35, que es el 10% de 350. Para este otro es de 45.50, el 10%
tenemos este otro, el 10% 29, el siguiente, sandalia, el 10% es 39 y el último es el de $32. Entonces ya llenamos, ya autorrellenamos la columna del descuento. Y si verificamos la función, pues ahí la tenemos. Hemos ido comparando cada celda donde esté el modelo con la palabra sandalia, y si la condición se cumple, si lo que tenemos en la celda del modelo es la palabra sandalia, entonces va a aplicar el 10% a la columna de precio unitario. Si no, pues va a ser 0. Ok. ¿Preguntas? Sí, ingeniera, yo estoy tratando de irla siguiendo, pero cuando quiero poner así sandalia no me lo pone entre comillas y me da como un error, me dice nombre y como No, cuando usted son entre... tiene que ponerle las comillas. En Ah, este caso, sí, en este caso ustedes le tienen que poner las comillas. Cuando no se las ponemos es cuando no estamos en la condición, sino que estamos en lo que se debe de hacer si la condición se cumple. Ahí es donde no debemos de ponerle las comillas. Él solito se las pone, pero en este caso no. En este caso sí hay que ponérsela. por eso me daba error. Voy a intentar Ujú. ahorita. Ok, entonces para la siguiente. Ingeniera está hablando, ¿verdad? Tiene desactivado el micrófono. Perdón, les decía que para rellenar el subtotal, la columna del subtotal, lo vamos a hacer o lo vamos a obtener por medio de una fórmula. Y la fórmula está especificada de la siguiente forma. Dice el subtotal, a calcularlo mediante la multiplicación de la cantidad por la diferencia del precio unitario menos el descuento. Entonces, vamos a abrir un paréntesis. Hacemos referencia del precio unitario y luego le restamos el descuento, porque así está la fórmula, ¿verdad? Entonces, el subtotal pues nos quedaría de esa forma. Tomando primero la cantidad de artículos que se vendieron y multiplicándola por el precio unitario menos el descuento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el cálculo para el subtotal. Entonces teniendo esto, pues hacemos el autorrelleno y ya tenemos calculado el subtotal. Para el IVA,
para el IVA o va a resultar de la operación de multiplicar el subtotal por el porcentaje que tenemos en la parte de arriba. Entonces, hacemos la formulita, seleccionamos el subtotal y lo multiplicamos por el porcentaje de IVA. Y ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Ya lo tenemos calculado. Pero como queremos hacer el autorrelleno, ¿sí? Como queremos hacer el autorrelleno, tenemos que fijar, ¿qué vamos a fijar? La celda donde se encuentra el porcentaje de IVA, porque ese es el que se nos tiene que repetir en todas las fórmulas que nosotros vamos a establecer en la columna del IVA. Entonces le presiono, ¿verdad? F2 o le doy doble clic sobre la celda y antes de la columna, pues presiono F4 para que él me coloque el símbolo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Entonces, ya teniéndolo así, ahora sí yo ya puedo autorrellenar. Ingeniera, disculpe. ¿Mm? ¿Podría volver a repetir lo que hizo ahorita, por favor? El de la El del IVA. fijación. Ajá, Ujú. ok. Entonces, el IVA, dijimos que va a ser el resultado de multiplicar el subtotal por la celda donde tengo el porcentaje. Pero como lo que yo siempre quiero, ¿verdad? Es después de haber establecido la fórmula, hacer el autorrelleno, entonces tengo que fijar esta celda donde tengo el 23%. Entonces me ubico antes de la columna, y presiono F4 para que él automáticamente me coloque el símbolo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Sí, y si no, pues si no quieren utilizar el F4, pues digitan, ¿verdad? Aquí pues no hay ningún problema. Yo utilizo el F4 porque es más rápido, ¿verdad? Entonces, la otra opción, pues, es de digitar exactamente el símbolo de dólar antes de la columna y antes de la fila, para que ya se me mantenga constante esa celda y la operación pues se pueda realizar o la pueda yo autorrellenar, ¿verdad? Ya teniendo la formulita. Entonces ya teniendo eso, hago el autorrelleno. Y ya tengo ahí calculado el IVA. Ahora con el total dice que va a ser igual al subtotal, a lo que tenemos en la columna de subtotal, más la columna del IVA. Entonces ahí no tengo que fijar nada porque lo tengo en una forma contigua, ¿verdad? Entonces solamente hago referencia a donde está el valor del subtotal, lo opero mediante el símbolo de más y hago referencia en donde tengo el valor del IVA. Y ya tengo ahí mi subtotal. Entonces, ahora sí, autorrelleno. Ahora vamos con los puntos. Para los puntos, sí hay que utilizar una función y la función es la condicional. La función sí, porque para poder asignar los puntos va a depender de la cantidad de artículos que se vendieron. Si la cantidad de artículos que se vendieron son mayores a 2, entonces nosotros tenemos que asignar a la columna puntos 2 puntos. Si no, si fueron menores que 2, entonces se va a asignar solamente un punto. Entonces, vamos a establecer la condición acá
para la columna puntos. En base a lo que tenemos aquí, ¿verdad? En la columna cantidad. Entonces venimos y seleccionamos la función sí. Y la función sí, pues dijimos, a comparar lo que tenemos en la columna cantidad, que si es mayor lo que yo tengo acá en la celda cantidad, es mayor. Bueno, en realidad en el enunciado dice que si lo que se tiene en la columna cantidad supera las 2 unidades, entonces van a ser 2 puntos los que vamos a asignar. Entonces, como eso de superan es el equivalente, ¿verdad? A que digamos es mayor, entonces aquí vamos a escribir el símbolo mayor. Si es mayor a ¿cuánto? Es mayor a 2. Si lo que tenemos ahí es mayor a 2, entonces él se va a hacer merecedor de 2 puntos. Si no, pues va a ser 1 punto. Entonces, inclusive ustedes pueden decir, ok, 2 puntos, dicen. Sí, lo podemos dejar así. O lo podemos agregar aquí igual 1 punto. Entonces, acá está, Wendy, lo que le mencionaba. O sea, cuando nosotros vamos ya a hacer la operación, ¿verdad? O sea, lo que va a resultar, si la condición se cumple y es un texto el que yo voy a poner, allí sí, no hay necesidad de colocar las comillas. Pero si yo estoy comparando, ¿verdad? Y en la comparación o en la prueba lógica estoy comparando la celda o el contenido de la celda con un texto, allí sí le tengo que poner las comillas. Ahí no me las pone automáticamente Excel, sino que soy yo, porque soy yo la que estoy estableciendo la prueba lógica, ¿verdad? Entonces, digamos que lo vamos a dejar así, ¿verdad? Lo vamos a dejar así. Entonces, si lo que tengo en cantidad, que eso está en la celda de 4, es mayor a 2, o sea, es mayor a 2 artículos, entonces yo voy a escribir que el vendedor se hace acreedor a 2 puntos. Si no, pues el vendedor se va a hacer acreedor nada más a 1 punto. Pero lo vamos a dejar nada más con el valor de 2. O sea, yo acá les estaba poniendo el ejemplo, ¿verdad? Que podemos poner también texto. Y quitamos esto. Entonces, ahí ya tenemos establecida la función y vengo y hago mi autorrelleno. Ahí está, ya mi autorrelleno. Si quisiéramos identificar, digamos, todos aquellos que han obtenido 2 puntos y todos aquellos que han obtenido 1 punto mediante el formato condicional, entonces, recordando un poquito lo de ayer, ¿verdad? Seleccionamos el rango, me voy al formato condicional, selecciono reglas para resaltar celdas y aquí le digo, como lo que quiero es identificar los que tienen 2 puntos y los que tienen 1 punto, ¿verdad? Entonces le voy a decir si es igual a ¿qué? A 2. Si es igual a 2 puntos, entonces yo voy a seleccionar que mi relleno sea de este color. Y ahí está ya, ¿sí? Y le doy a aceptar. Y ahí exactamente los que tienen, o los valores que tienen 2 puntos, pues me los ha colocado con ese color como naranja, ¿verdad? Si quiero también identificarlos de 1 punto con otro color, teniendo siempre seleccionado el rango, selecciono formato condicional, luego la primera opción, reglas para resaltar celdas, y vuelvo a seleccionar es igual a.
Solo que aquí ya no va a ser 2 el valor, ¿verdad? Sino que va a ser 1. Y el fondo que le voy a dar a esas celdas va a ser, digamos, el color celeste. Y ahí está. Ya tengo yo con un formato condicional cada celda que se encuentra en la columna puntos. Así, si en algún momento dado, por ejemplo acá, esto me cambiara, le voy a poner aquí que fuera 2, digamos, ¿verdad? Él automáticamente cambia su color. No tengo que estarlo cambiando yo, ¿verdad? Directamente, sino que él me cambia automáticamente. Porque ya tengo la columna establecida con un formato condicional. Ok. Todas llegaron hasta allí. Ingeniero, una pregunta. Para ponerle al 2, ¿tengo que darle mayor a 2 o igual a 2? Mayor. Acá está. Ah. Es mayor. No, pero cuando es lo del color. Ah, lo del color. Ajá, sí. Igual. Cuando es igual a 2. Aquí lo pusimos así porque, o sea, o es 2 o es 1, ¿verdad? Allí sí no hay vuelta de hoja, entonces no vamos a tener otro valor. Pero si nosotros, por ejemplo, este formato, vamos a cerrar. Si, por ejemplo, este formato quisiéramos que se aplicara el mismo formato acá, aquí sí. Entonces seleccionamos, o sea que me quede el mismo color, ¿verdad? Aquí en la columna cantidad que en la columna puntos. Entonces seleccionamos el rango, nos venimos a formato condicional y aquí no voy a seleccionar es igual, sino que es mayor que ¿cuánto? Que 2, ¿sí? Si es mayor que 2, si se fijan ya ahí, él me seleccionó, claro, con fondo rojo, ¿verdad? Pero exactamente los mismos, las mismas celdas que las que tengo sombreadas con color anaranjado en la columna puntos. Entonces, sí, digamos, la condición que aplicaríamos sería aquí sí mayor que 2, pero para esta, porque sí, aquí no tenemos, no podemos decir que vamos a establecer el formato condicional así como lo hicimos en el punto, que específicamente a 2 y específicamente a 1. Aquí no. Aquí tenemos valores completamente diferentes que los que tenemos en la columna puntos. Entonces le podemos cambiar acá el formato o personalizar el formato y sería ¿verdad? Para aquellos que tienen una cantidad mayor a 2. Ahí está así y vuelvo con el siguiente formato para el que necesito de color celeste. Y aquí le puedo decir, aquí sí, sería menor o igual, ¿verdad? Porque también tenemos valores con la cantidad de 2. Entonces, vamos a seleccionar menor que, ¿verdad? Pero con el menor que no me va a tomar el valor cuando sean menores, perdón, cuando sean iguales a 2. Entonces voy a seleccionar acá siempre dentro de las reglas. Puedo irme aquí a donde están más reglas y aquí busco el valor de la celda, dice que sea menor o igual. Aquí está la opción, menor o igual que. Entonces, menor o igual que ¿qué? ¿Cuál es el valor? Menor o igual a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué formato le voy a dar? Pues
habíamos seleccionado el color celeste. Ahí está. Y le damos a aceptar. Y ahí ya tenemos los colores seleccionados. Entonces, cuando no encuentren ustedes la regla específica acá, entre estas opciones, pues ustedes se vienen a la opción de más reglas. Y aquí ustedes pueden seleccionar, ¿verdad? Como la condición que no se encuentra como en las primeras opciones. Acá también podemos seleccionar no necesariamente el valor de la celda, sino que un texto específico, unas fechas, etcétera. Y pues luego se van a seleccionar el formato y luego le dan a aceptar. Y para ver cuáles son las reglas que ustedes han colocado, se vienen siempre teniendo el rango de celda seleccionado, se vienen a formato condicional y aquí está administrar reglas y aquí nos sale. Este fue uno de los errores que cometieron en la actividad pasada, que se les pedían los, digamos, aprobados y los reprobados. Entonces, para los aprobados y para los reprobados consideraban ustedes la condición menor o igual y mayor o igual. Entonces, el igual lo ponían tanto para aprobados como para reprobados. Y, o sea, si lo tomaban en uno, en el otro ya no tenían que tomarlo, porque entonces ustedes estaban duplicando la información que les iba a salir. Tal vez no necesariamente les salieron duplicados porque posiblemente no habían valores exactos de 6, ¿verdad? Pero en eso sí tienen que tener cuidado. O sea, ustedes establecen, digamos, el valor contra el que van a comparar. Para el ejemplo, pues decía aprobados y reprobados. Entonces dijimos que si era menor que 6, pues iba a ser reprobado, y que si era mayor que 6, pues iba a ser aprobado. Entonces, en el mayor que 6 había que considerar el igual, ¿verdad? Iba a ser la condición mayor o igual que 6 para considerar aprobado al estudiante. Entonces, en eso tienen que tener cuidado, que no vayan a duplicar, ¿verdad? Y donde se tiene el problema, digamos, es en el igual, en la parte de que compara y que también valida si es igual al valor contra el que nosotros estamos comparando. Entonces, tienen que tener ahí ustedes ese cuidado. Ok, entonces acá ya tenemos llena, ¿verdad? Nuestra plantilla. Ahora vamos a crear una nueva hoja. Y en la nueva hoja vamos a hacer un resumen. Acá vamos a hacer un resumen de todo lo que, de todos los, digamos, valores principales que tenemos en la planilla de ventas. Y para comenzar, a la hoja nueva le vamos a asignar el nombre de resumen. Entonces, dándole doble clic a la hoja, nosotros podemos cambiar el nombre. Ahí tenemos ya el nombre de la hoja. Nuestra hoja pues se va a llamar resumen. Entonces, ¿qué va a tener esta hoja? Pues un cuadro donde vamos a mostrar los nombres de los vendedores, la cantidad de ventas, la suma de las ventas, los puntos asignados y un premio. Entonces, vamos a comenzar haciendo nuestro cuadrito, ¿verdad? Con los encabezados. Acá iría el nombre del vendedor. Aquí la cantidad de ventas. Acá iría la suma de las ventas. Los puntos
asignados. Y por último, un premio. Entonces vamos a hacer la cuadrícula. Vamos a configurar el encabezado. Le vamos a dar fondo verde y vamos a ajustar el texto. Ahí está. Ya ajustamos el texto, le vamos a dar otro color más clarito al verde. Y ahí ya tenemos la cuadrícula. También nos está diciendo que totalicemos. Dice total. Y vamos a terminar de hacer la misma cuadrícula. Ok. Entonces, tenemos que colocar los nombres de los vendedores, ¿verdad? Acá sería Ana. Aquí iría el vendedor Pedro y aquí iría el vendedor José. Entonces, vamos a, utilizando la función contar sí, vamos a obtener la cantidad de ventas, ¿sí? Entonces, ¿qué se nos está pidiendo en esta columna? En la columna de la cantidad de ventas. O sea, ¿cuántas ventas hizo cada uno de los vendedores? Entonces, acá tenemos la cantidad de artículos que vendió cada vendedor, pero yo necesito saber la cantidad de ventas, o sea, cuántas ventas. Vamos a utilizar para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a utilizar el formato condicional para que identifiquemos qué es lo que queremos. Ok, entonces, por ejemplo acá, Ana, ¿cuántas ventas hizo? No importa la cantidad de artículos que vendió, sino que cuántas ventas hizo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, Ana hizo 8 ventas. Entonces, eso es lo que necesitamos en esta columna de acá. Que me diga cuántas ventas hizo cada vendedor. Entonces, ¿eso cómo lo obtenemos? Mediante la función contar sí. Entonces, vamos a insertar la función. Acá tenemos la función contar sí. Y la función contar sí, recuerden que me pide el rango, o sea, el rango de donde yo voy a ir a establecer que sea el vendedor Ana, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde tengo yo esta información? La tengo en la columna esta, donde tengo el nombre del vendedor. Entonces, voy a seleccionar todo el rango donde están los nombres de los vendedores, y si se fijan acá en el previo, en el resultado previo me dice que son 8. Y si yo quiero corroborar si es cierto, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exactamente, ¿verdad? Entonces, repitiendo, selecciono la función contar sí. En el criterio, voy a colocar la palabra Ana porque en ese momento eso es lo que necesito. Y en el rango voy a seleccionar en donde están todos los nombres de los vendedores para que de allí él obtenga, ¿verdad? Cuántas veces aparece la palabra Ana. Y le damos a aceptar. Y ahí está ya. Entonces, repito lo mismo para el vendedor Pedro. O si ustedes lo quieren autorrellenar, entonces no hay problema, pero para poder autorrellenar,
tenemos que fijar el rango de las celdas, porque el rango siempre se me va a mantener. Lo que va a cambiar es el valor contra el que yo estoy comparando, el valor que yo quiero ir verificando dentro de este rango. Entonces vamos a fijar el A4 y vamos a fijar el A20. Este es el inicio y este es el final del rango que yo estoy estableciendo. Y en lugar que sea Ana, voy a colocar la palabra Pedro. Siempre dentro del paréntesis, ¿verdad? Y le doy Enter. Uy, lo hice donde no era. Ok. Nos vamos a copiar, perdón. Vamos a fijarlo primero. Ok, hoy sí ya lo tenemos fijo. Ahora sí, lo puedo arrastrar a la siguiente. Pero aquí le voy a cambiar que no sea Ana, sino que Pedro. Y ahí está. Ahora sí. Ahora repito la misma acción. Hago el autorrelleno. Pero aquí voy a cambiar que no sea Pedro, sino que José. Y ahí está. Si quiero sacar el total, pues utilizo la sumatoria y ahí está ya mi resultado. Entonces, si me voy a corroborar a la tablita donde están los movimientos, acá está Pedro, 1, 2, 3, 4. 4 ventas hizo Pedro, exactamente. Me voy a donde está José, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ventas hizo José. Entonces ya vimos, ¿verdad? Que sí está correcto. Entonces, repito. Utilizo la función contar sí y la voy a aplicar ¿a dónde? En el rango donde tengo los nombres de los vendedores, porque eso es lo que yo voy a comparar. El nombre del vendedor, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a ir a buscar, que el nombre del vendedor aparezca, porque así es la forma como yo puedo obtener cuántas ventas hizo cada uno de ellos. Entonces, establezco mi rango en la hoja haciendo vínculo, ¿verdad? Con la hoja vendedores y para poder hacer el autorrelleno, porque yo sé que el rango siempre se me va a mantener, entonces fijo la primera celda, que es la A4, y la última celda, que es la A20, del rango donde están los vendedores. Y luego voy a ir cambiando cada nombre de los vendedores para poder ir copiando la función. Otra forma de hacerlo es siempre, ¿verdad? Estableciendo el rango de la hoja vendedores, fijando la primera celda y la última celda del rango, y acá, en lugar de poner el nombre del vendedor, yo hago referencia a donde está el nombre del vendedor en esta tablita de mi resumen. Y así yo no tendría que estar cambiando el nombre del vendedor, sino que como yo ya tengo fijada en mi primera función, yo ya establecí que el rango que voy a tomar de la hoja vendedores se va a mantener fija y coloqué que el valor que voy a comparar lo tengo en la columna B, ¿verdad? Entonces ahí yo pues solamente arrastro. Y si se fijan, como él lo que va haciendo, ¿verdad? Es situándose en la siguiente fila. Acá para el vendedor Pedro, pues él va a tomar el valor que está en la celda B6, que es lo correcto. Y en la siguiente, el nombre del vendedor lo va a tomar de la celda B7. Y allí yo ya hice uso de vínculos con hojas, hice uso de establecer o de fijar un rango de celdas mediante el símbolo de dólar y use una referencia relativa porque estoy cambiando, ¿verdad?
el nombre del vendedor mediante la referencia que hago a la celda o a la columna donde se encuentran los nombres de los vendedores. Entonces, acá tengo ya la cantidad de ventas. La suma de las ventas. Para la suma de las ventas, voy a utilizar, o sea, en la suma de las ventas, ¿qué es lo que necesito? Acá, ¿verdad? En mi cuadro de movimientos, yo necesito poner cuál fue el total en dinero, el total en dinero de todas las ventas que hizo cada uno de los vendedores. Entonces, ¿en dónde tengo yo el resultado de eso? ¿En dónde es que yo obtengo el resultado de las ventas? Pues lo tengo acá, en la columna total. Entonces yo necesito, ¿verdad? Ir sumando para Ana, por ejemplo, la primera venta fue de 3.136.50, luego la segunda venta fue de 1.943.40, la tercera de 3.653.10, entonces esos valores yo necesito irlos sumando. Entonces voy a utilizar para la sumatoria de las ventas la función sumar sí, porque eso es lo que necesito, ir sumando, pero en base a una condición. ¿Y cuál es la condición? Que sea la venta de cada uno de los vendedores, ¿verdad? Que yo tengo en mi reporte. Entonces, el primer rango dice, es el rango de celdas que desea evaluar. ¿Qué es lo que voy a ir a evaluar? O sea, voy a evaluar esto primero. Que sean de quién. El criterio pues va a ser que sean del vendedor, de cada uno de los vendedores. Y el siguiente rango es de dónde yo voy a ir a sumar. O sea, si encuentra que el vendedor Ana está en este rango, pues entonces yo necesito que él sume esos valores. Entonces, ¿dónde están los valores que yo necesito sumar? Están en la columna de los totales, ¿verdad? Acá. Entonces selecciono este otro rango. Y si se fijan, acá vamos a borrar esto. Entonces, ese sería nuestros valores para la formulita. Acá me está diciendo que hay, sí, hay un error. Vamos a volver a seleccionar el rango de los totales de las ventas. Acá está. Ahora sí, ya me da un valor, ¿verdad? Le damos a aceptar. Vamos a personalizarlo. Ahí está. Entonces, acá arriba ustedes pueden ver cómo quedó la función sumar sí. La función sumar sí dice que él va a comparar este valor es donde tengo el nombre del vendedor. ¿Contra qué lo va a comparar? Pues lo va a ir a comparar con el rango donde están los nombres de los vendedores. ¿Y qué va a hacer si encuentra coincidencias? Entonces él va a sumar el valor que tiene en la columna donde están los totales de las ventas. ¿Sí? Eso es lo que hace la función sumar sí. Entonces tenemos que establecer primero un rango de donde va a ir él a comparar el valor que nosotros le colocamos aquí, y si encuentra coincidencias va a sumarlo, pero lo va a sumar de otro lado, de otra columna, de otro, digamos, de otro rango de celdas. Entonces, esto es lo que él estaría haciendo. Ahora bien, vamos a fijarlo para que nada más, ¿verdad?, podamos arrastrar y autorrellenar el resto de las celdas. Entonces nos ubicamos antes de la A4
y presionamos el F4 para que me coloque el símbolo de dólar. Hago lo mismo con la A20 y luego en el siguiente rango, porque sabemos que se nos van a mantener esto para poder obtener la suma de las ventas. Y ahí está. Ahora sí, yo puedo venir y autorrellenar. Y acá está ya el valor de la sumatoria de las ventas que tiene cada vendedor. Para los puntos asignados, se debe mostrar los puntos totales obtenidos por las ventas efectuadas por cada vendedor. Entonces, ¿a dónde tenemos los puntos asignados? Los tenemos acá, ¿verdad? Acá tenemos los puntos asignados en esta parte. Pero igual, para poder obtener los puntos asignados para cada vendedor, tenemos primero que verificar que ese punto que tenemos en ese momento pertenece al vendedor al que le estamos calculando la sumatoria de los puntos o la cantidad de puntos. Entonces, acá en puntos asignados vamos siempre a usar la función sumar sí. Entonces, en la función sumar sí vamos a ir a tomar el rango contra el que vamos a comparar, que es este que está acá, ¿verdad? Donde tenemos el nombre de los vendedores. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Pues contra la celda que tenemos en nuestro cuadrito de resumen. ¿Y de dónde vamos a ir a obtener la sumatoria? Pues la vamos a obtener de la columna donde están los puntos. Y seleccionamos el rango de celdas donde están los puntos. Y ahí, si se fijan, ya nos dice 11. Entonces, le damos a aceptar. Y acá ya tenemos los puntos asignados para Ana. Para Ana, entonces vamos a fijar el rango o los dos rangos, porque esos se nos van a mantener constantes. Venimos acá. Venimos acá y fijamos los dos rangos. Ahora sí, yo puedo hacer el autorrelleno. En la columna premio dice se debe calcular una remuneración especial para aquellos vendedores que hayan acumulado más de 10 puntos. El valor del premio va a ser el 5% sobre el total de ventas para cada uno. Entonces, para poder obtener el premio, vamos a establecer una condición mediante la función sí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la condición? Si lo que tenemos en puntos asignados es mayor que 10, o sea, si tiene más de 10 puntos asignados, él le va a dar un premio o un bono, ¿verdad? Que va a consistir en el 5% sobre el total de las ventas. Entonces sería el total de las ventas multiplicado por el 5%. Y si no, pues va a ser 0. No va a tener ningún premio, no va a tener ningún bono. Entonces, le damos a aceptar y lo vamos a formatear. Entonces, ya teniendo esto no tenemos que fijarlo porque los valores los tenemos en forma contigua.
¿verdad? Entonces no tenemos necesidad de fijar nada. Entonces acá pues solamente arrastramos. Y como la condición para que obtengan un bono o un premio es que hayan obtenido más de 10 puntos, pues solamente el primer vendedor se hace merecedor del premio, ¿verdad? Los otros pues no van a tener premio. Ok, entonces la última fila hay que calcular la sumatoria. Entonces, ahí solamente utilizo el autorrelleno, no para abajo, ¿verdad? No en columnas, sino que en fila. Pero igual funciona. No se me va a presentar ningún problema. Ahí está. Ya copié el formato. Entonces, sí, aquí ya tengo mi cuadro resumen de, de la planilla de control de ventas. Ya tengo acá mi cuadro resumen. Ok, preguntas. No, ingeniera, todo claro hasta el momento. Ok. Ok, entonces regresamos a la hoja de vendedores. Y vamos a ver los filtros. ¿Cuáles son los filtros o en qué consisten los filtros? Pues en ir, digamos, como seccionando la información en base a una característica, a algo que nosotros queremos establecer. Por ejemplo, en esta tablita que tenemos ahí en pantalla, si ustedes quisieran, ahorita en esta tabla tal vez no se identifique tan así, ¿verdad? Como la necesidad, pero si a ustedes les dijeran, miren, queremos que nos hagan unos cuadros, unas tablas, donde se reflejen todos los movimientos o todas las ventas con toda la información que tenemos acá, ¿verdad? Con la fecha, el modelo, la cantidad de artículo, el precio unitario, el descuento, o sea, todo, con toda esa información para cada vendedor. Entonces, obvio, ¿verdad? Ustedes no van a estar duplicando la hoja y eliminando esa información, entonces, porque les va a llevar un montón de tiempo y puede ser que cometan errores. Entonces, para eso existen los filtros, para poder ir, digamos, como delimitando la visión de cierta información sin, sin necesidad de realizar así algún cálculo, de ir eliminando información. Entonces, voy a duplicar la hojita vendedores para que ustedes vean las acciones. Vamos a duplicar, ¿verdad? Le vamos a cambiar el nombre acá. Vamos a ponerle F1, que sería mi filtro 1. Voy a duplicar nuevamente esta. Le vamos a poner F2, va a ser mi filtro 2. Y voy a hacer una tercera.
duplicación y le voy a poner F3. ¿Por qué? Porque lo que quiero es tener un cuadrito donde solo se me muestren los movimientos para Ana, otro para los movimientos para José y en el tercero los movimientos para Pedro. Entonces, para activar los filtros, yo me ubico sobre el encabezado del cuadro con el que voy a trabajar. Me voy a la pestaña de datos y acá en la pestaña de datos tengo el comando filtro, ¿verdad? Entonces allí la ayuda nos dice activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Después hace clic en la flecha del encabezado de columna para poder restringir los datos. Ok, y si quieren más información, pues allí está, ¿verdad? La opción para poder ver la mayor información. Entonces, si se fijan, yo estoy ubicada en el encabezado de la tabla y solo le doy clic a filtro. Y me aparecen esas, como flechitas para abajo. Entonces, con eso yo estoy identificando que tengo activos los filtros. Entonces, si ustedes se van a cada pestañita, a ustedes se les va a mostrar este menú, ¿verdad? En este menú ustedes pueden seleccionar ordenar en una forma ascendente, ordenar en una forma descendente, ordenar por color. Si se fijan ahí nos muestra, ¿verdad? Un color porque aquí tenemos aplicado un color. Entonces, estas están desactivadas. Luego dice filtros de texto que podemos nosotros seleccionar que sea igual a, que no es igual a, o sea, una característica especial que necesitamos o con la que queremos nosotros hacer el filtro. Luego en esta parte se nos muestra en una forma, ¿cómo les digo? No en una forma extendida, sino que en un como resumen de todos los valores que yo tengo para esa columna sin repetirlo, ¿verdad? Entonces, para esta columna, pues están los nombres de los vendedores, tenemos Ana, José y Pedro. Si yo me ubico en otra columna, en esta no va a ser tan evidente, pero en la columna de los modelos, yo siempre voy a tener el resumen, digámoslo así, ¿verdad? Sin repetir de los valores que se pueden encontrar o que nosotros podemos encontrar en esa columna. Ejemplo, acá en la cantidad, igual. O sea, esto nos está diciendo que para esta columna hay valores 1, hay valores 2, valores 3, valores 4 y valores 5, sin repetirse, ¿verdad? Él aquí nos muestra una especie de resumen. En el precio unitario, pues van a ser más, ¿verdad? Los valores que nosotros podemos encontrar ahí. Otro que podemos también identificarlo es en esta. Aquí solamente tienen que encontrarse valores 2 y 1. No puede pasar de esos. Y así está. Exactamente. Entonces, lo que necesitamos en este momento es que me filtre todos los movimientos que hubieron para el vendedor Ana. Entonces, me ubico en la flechita y en esta parte de aquí desactivo todo y nada más dejo activo el nombre del vendedor Ana. Y le damos a aceptar. Y ahí está, ¿verdad? Que solamente me muestra los movimientos que hay para el vendedor Ana. Entonces, no me ha borrado ninguna información, porque si ustedes se percatan acá, en donde está el nombre el número, perdón, de la fila, él va 1, 2, 3, 4 y de ahí se pasa a la 7. Y en digamos, en este margen, ahí es donde se encuentran las otras filas, pero están ocultas, ¿sí? Esa es digamos, la función de los filtros. Él me va a mostrar cierta información sin eliminar, obviamente, lo que no cumple con la condición que nosotros estamos estableciendo, pero no lo borra, solamente lo oculta.
porque aquí tenemos, ¿verdad? De la 4 pasa a la 7, de la, bueno, 7, 8 es correlativo, de la 8 no, salta a la 10, de la 10 salta a la 13, de la 13 a la 16, luego continúa con la 17 y de la 17 salta a la 20. Entonces allí es donde nosotros podemos identificar que la información no la ha borrado, simple y sencillamente la ha ocultado para la vista nuestra, ¿verdad? Ya con esta información, ustedes pueden mandar a imprimir solamente esto que está acá visible y Excel le va a imprimir exactamente lo que él tiene visible en ese momento. No es que va a mandar a imprimir toda la información, no, solamente lo que tiene en ese momento en pantalla. Entonces repitamos para el segundo filtro, nos ubicamos en el encabezado de la tabla, le decimos filtro o seleccionamos filtro y ahora vamos a filtrar los movimientos que hay para el vendedor José. Entonces clicamos y nada más dejamos activo el nombre de José y le damos a aceptar. Y ahí está. ¿Verdad? Para José son menos, entonces hay muchas más filas ocultas. Nos vamos a la siguiente, volvemos a activar el filtro, pero para este vamos a dejar visible nada más a Pedro. Y ahí tenemos seleccionado el nombre de Pedro, le decimos aceptar y ahí está. Ahí ya filtramos, ¿verdad? El vendedor Ana, filtramos el vendedor José y filtramos el nombre del vendedor Pedro. Entonces ya tenemos esos filtros. Si quisiéramos seguir haciendo más filtros, vamos a volver a duplicar. Les voy a poner acá que este va a ser el filtro 4. Ojo, el filtro yo lo puedo deshacer, ¿sí? Pero yo para que ustedes vayan viendo el efecto, voy duplicando las hojas. O sea, ¿cómo deshago el filtro? Pues hay, digamos, varias opciones. Me puedo venir acá y decirle que borre el filtro del vendedor. Ahí está, si se fijan, me vuelve a mostrar toda la información. O me puedo venir acá arriba donde dice borrar, que al final pues va a ser lo mismo. Le digo borrar y él ya me desactiva el filtro que yo había aplicado. Y si quiero igual desactivar las flechitas estas que no se me muestren los filtros o la opción para poder filtrar la información, entonces le doy clic acá donde dice filtro y él ya me quita las pestañitas, ¿verdad? Ya yo no las veo. Para volverlas a activar, pues igual, le doy clic en filtro. Aquí estamos con el filtro de Ana. Y ya lo tenemos nuevamente ahí. Me voy a la pestaña F4 para utilizar filtros, pero dijimos que de los modelos, ¿verdad? Entonces acá puedo yo decirle, hacemos la misma acción. Voy a dejar nada más activo el modelo deportivo. Entonces ahí están todas las ventas que se hicieron solo para el modelo deportivo. Igual, si a mí me dicen, no, mire, pero yo no quiero solo el modelo deportivo, yo quiero el modelo deportivo, el modelo sandalia y aparte de eso que tengan, digamos, un precio unitario mayor que 1000. Entonces se pueden venir acá y aquí dice filtro de número. Entonces vamos a optar por el mayor que 1000. Y le decimos aceptar.
Entonces ahí está. El modelo, dijimos, es Pedro y el precio unitario es mayor que 1000. Entonces tenemos establecido un filtro no solamente en base a un campo, a un dato, sino que aquí ya vamos uniendo o ya vamos mezclando más de un dato para poder establecer los filtros. Entonces, ¿y cómo sé yo que he aplicado un filtro? Porque aquí se me muestra este simbolito. Claro, esta información ustedes si les están pidiendo un reporte, un informe, ¿verdad? Para esto, ustedes lo seleccionan, lo copian, teniendo el filtro activo, ¿verdad? Vamos a abrir una hoja en blanco y acá se vienen a pegar. Y van a ser pegada, va a ser una pega de valores. Si no estamos haciendo referencia a las celdas que están acá. No. Estamos haciendo creando una nueva hoja, podría decirse. Una hoja en blanco. Solo que hemos ido a pegar la información que obtuvimos de el filtro del modelo, ¿verdad? Modelo deportivo y del y del precio unitario mayor a 1000. Entonces, igual, si ustedes quieren deshacer el filtro, pues nos vamos a borrar, ¿verdad? Y digamos que ahora queremos obtener los movimientos que hubieron del vendedor Ana con respecto a zapato, al modelo zapato. Vamos a desactivar, dejamos activado nada más el vendedor Ana y en la columna donde están los modelos yo voy a dejar activo nada más el modelo zapato. Ahí está. Y así puedo seguir filtrando o puedo seguir restringiendo la información, ¿verdad? En base a ciertos, digamos, parámetros. Acá ya filtré que para nada más los movimientos para el vendedor Ana del modelo zapato y podemos establecer un tercer criterio, que sean aquellas ventas que fueron superiores a 2. Entonces, el 2 no iría, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacerlo cuando se trata de números o de cantidades numéricas. Yo puedo venirme aquí directamente, ¿verdad? A activar o desactivar, pero aquí, como repito, aquí se mira fácil porque solamente es poquita información. Pero puede llegar el caso o se les puede presentar el caso que la información sea bastante amplia, ¿verdad? Entonces no lo van a hacer aquí directamente, sino que se van a venir aquí a los filtros de números y ustedes le pueden decir o especificar que nada más tome aquellos que son mayores a 2. Y ahí está. El igual a 2 no lo toma, a menos que ustedes lo quieran tomar, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde está? Acá está. Entonces acá ustedes le pueden decir que mayor o igual que el valor 2. Y así pueden continuar y continuar y continuar. Digamos que el precio, no, que la venta de la persona fue mayor a 2000, digamos. Me vengo acá en el total, el filtro de número le voy a poner que sea mayor que 2000. Ahí está.
Y así pueden continuar, como les repito, todos los filtros que ustedes quieran ir aplicando, toda esa como delimitación de la información que ustedes quieran ir obteniendo. Entonces son de mucha utilidad al momento en que ustedes pues quieren como ir sesgando cierta información. ¿Preguntas? No, ingeniera, de momento no. Están fáciles los filtros, ¿verdad? Siento yo Sí, que yo son le quería fáciles. pedir, ajá, favor, pero del tema de ayer, de ese de separar las celdas, cuando estaba como el nombre y el apellido y eso, no mucho entendí. Ok. Ok, ya vamos a ver eso. Ok. Vamos a ver lo de dividir, me dice. Pero para hacer eso vamos a seleccionar el del día de ayer, que creo que fue este. Sí, acá está. Entonces, lo vamos a tomar de acá, porque acá ya lo tenemos dividido, ¿verdad? Entonces, para dividir digamos, el texto de una celda, ustedes lo primero va a ser seleccionar el rango en donde tienen la información. Luego se vienen a la opción de datos, ¿verdad? Y en datos tienen el comando que dice texto en columnas. Le damos clic allí. Aquí no sé si va a funcionar. Bueno. Vamos a ver qué me sigue. No, acá no va a funcionar porque lo tenemos en ¿cómo se llama? En fórmula. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Vamos a pegar los valores, ¿verdad? Para poder hacer el ejemplo. Y vamos a eliminar esto porque esto no es información. Entonces, repito, seleccionamos el rango de donde tenemos los datos que queremos dividir. Nos vamos a la pestaña datos, luego el comando texto en columnas y acá, si nosotros tuviéramos información que tiene una longitud fija, una longitud establecida, podríamos optar por esta. Pero para nuestro ejemplo, como son nombres y son apellidos, los nombres y los apellidos no siempre van a tener la misma longitud, ¿verdad? O sea, cuando digo longitud es el tamaño, no, es la cantidad de caracteres que tiene. Entonces, por eso optamos por la primera opción, que es delimitados. Entonces, al tener esta opción elegida, le decimos siguiente y acá nosotros vamos a establecer por medio de qué es que está separada la información para que él me la vaya guardando en diferentes columnas. Entonces, acá no es tabulación, ¿verdad? Porque si fuera tabulación, él automáticamente me mostrara una raya en medio del nombre y del apellido. Si yo desactivo esto y le digo punto y coma, igual, no tengo puntos y comas dentro de cada
dentro de la información. Si le digo coma, igual, no hay una coma. Ahora, si le digo espacio, ahí sí, porque entre el nombre y el apellido hay un espacio en blanco. Entonces, luego de haber seleccionado el tipo de separación que tengo dentro de la información, le digo siguiente. Y acá él me está diciendo, bueno, primero me está mostrando, ¿verdad? En la parte de abajo, cómo me quedaría dividida la información. Y luego, donde dice destino, él me dice que él va a colocar como el resultado en la celda H5. Y la H5 es donde está, ¿verdad? La información como tal. Entonces, si yo quiero hacerlo ahí, pues lo dejo allí. Si no, le digo que lo ponga en la celda I5, que es a la par. Y luego le digo finalizar. Y ahí está. ¿Sí? Acá tengo, a la par tengo el texto unido y en las siguientes columnas pues tengo el texto ya dividido. Sí, voy a repetir. Si no lo quiero así, sino que yo estoy segura, ¿verdad? Que esa es la información y yo la quiero dividir, me voy siempre a texto en columnas, le digo siguiente. Siempre me mantengo en que el separador va a ser el espacio. Le doy siguiente. Y acá no le cambio, sino que lo dejo tal cual. Entonces le digo finalizar y ahí ya lo tengo dividido. Solo que aquí tienen que tener ustedes el cuidado que la columna a la par no tenga nada, ¿verdad? Sea una columna en blanco para que no le vaya a caer sobre esa información que esté allí. Ahora sí, Wendy. Sí, y para hacer lo contrario, si las tengo separadas y las quiero unir. Si las tengo separadas, ok. Eso es con la función concatenar. Eso ya no se van con la opción de datos. Aquí ya van a usar una función. Entonces, aquí está la función concatenar. Y en la función concatenar lo que deben de hacer es seleccionar las celdas que quieren unir. Entonces, acá sería el nombre, ¿verdad? Como primer celda. Y si yo coloco acá en mi segunda, la segunda parte del texto, pongo la celda donde va el apellido, él me lo deja unido. Si se fijan aquí abajo está, ¿verdad? Me sale unido. Entonces, yo tengo que dejar un espacio. ¿Sí? Y acá pongo eh, mi, mi apellido, pero si se fijan, si yo acá nada más me ubiqué en la siguiente pestaña del texto, entonces tengo que presionar la tecla space, ¿verdad? Para que me agregue el texto como tal. Y ahora sí, ya me agregó el texto. Entonces estoy concatenando, estoy uniendo dos celdas, ¿verdad? Y las estoy uniendo en una sola. Y le digo aceptar. Y acá ya tengo la unión. Y de ahí pues nada más auto relleno y ya tengo el nombre unido, ¿verdad? O los valores unidos en una sola celda. Hoy sí me quedó claro. Muchas gracias, ingeniera. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
De mi parte no, ingeniera, no sé los compañeros. Ok. Me dice Fidelia y Leslie que no tienen preguntas. Ok, Francisco. Ok. Entonces no hay pregunta. Volvamos entonces al ejercicio con el que estábamos. Vean. En este cuadro resumen, lo vamos a comenzar a ver ahorita, aunque el día de mañana lo afinemos un poquito más. Este cuadro que ustedes tienen acá, nosotros lo podríamos haber generado también con tablas dinámicas, ¿sí? Entonces, para activar o para empezar a trabajar con una tabla dinámica, voy a hacer un poquito más angosto esto. No, aquí ya no puedo. Ok. Para trabajar con tablas dinámicas nos tenemos que ubicar en la tabla de movimientos. O sea, para trabajar con tablas dinámicas tenemos que tener una tabla donde hayan varios movimientos, ¿verdad? Y dentro de esos movimientos, obviamente, exista información que tenga o que exista como información repetida. Entonces, repetida, ¿a qué me refiero? Que acá tenemos en varias ocasiones el mismo nombre del vendedor, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos en varias filas el mismo modelo. Los demás no, ¿verdad? Porque son valores numéricos. Es bastante raro que los valores numéricos, pues nosotros los vayamos a tomar dentro de una tabla dinámica. Pero puede darse el caso. Otra cosa característica que debe de tener para poder trabajar con una tabla dinámica es que tenemos que tener un encabezado. ¿Por qué? Porque el encabezado, el nombre de la columna que nosotros le hemos dado en el encabezado es la que ella asocia como nombre de campo, ¿sí? O nombre, ella le dice, la tabla dinámica le dice nombre de campo, pero lo que está haciendo es como relacionando, ok, usted en esta columna, en la columna A, va a tener los vendedores, en esta columna va a tener fechas, en esta otra columna va a tener modelos, y ese es el campo para ella, para la tabla dinámica. Entonces, lo primero, ¿verdad? Nos venimos a la pestaña insertar, y en la pestaña insertar tenemos el comando tabla dinámica. Entonces, cuando nosotros activamos esto, se nos abre esta ventanita, y en esta ventanita lo primero que se nos muestra es el rango. El rango es toda la parte de la tabla dinámica, tomando en cuenta el encabezado. Si nosotros cuando activamos la tabla dinámica estamos fuera digamos, de la información o de la parte de la tabla, si se fijan, él me ubica un rango completamente diferente. Entonces, tenemos dos opciones. Una, que nos ubiquemos ya sea en el encabezado o en parte de la información de la tabla, cuando activemos la opción de la tabla dinámica, o la otra es que antes de activar la pestaña de tabla dinámica, seleccionemos el rango del que va a estar compuesto la tabla dinámica. Entonces, al tener seleccionado el rango, nos venimos acá a la opción tabla dinámica, y ahí sí
ya nos muestra específicamente, ¿verdad?, el rango del que va a estar compuesto la tabla. Ahora, lo que sigue es decirle a Excel en dónde quiero yo que se me abra el espacio de la tabla dinámica. Entonces, lo quiero en una nueva hoja o lo quiero en una hoja de cálculo que ya existe, en cualquiera de todas estas, ¿verdad?, que nosotros ya fuimos creando. Si yo no elijo una de las que ya están creadas, pues entonces le digo que me lo haga en una nueva hoja de cálculo. Entonces, si le digo acá, me quedo con la opción de nueva hoja de cálculo, le doy a aceptar, acá está. La tabla se me ha generado en una hoja aparte. Aquí tengo el nombre de la hoja y ahí ya la puedo ir trabajando, pero no lo quiero hacer así. Entonces me vengo nuevamente a donde tengo los movimientos, me voy a insertar tabla dinámica, si se fijan ahí está todo el rango seleccionado y yo lo quiero en una hoja que ya tengo creada, porque les dije que quería que vieran cómo es que se puede trabajar de igual forma algunas cosas que las hicimos con funciones, pues también lo podemos hacer mediante tabla dinámica. Entonces yo voy a seleccionar acá mi ubicación, va a ser en la tabla resumen. Y en la tabla resumen, ¿en qué parte la quiero? Ah, ok, yo la quiero aquí, en esta celda. La quiero acá. En esta celda quiero yo que se me cree o que se me genere el espacio para la tabla dinámica. Y le doy a aceptar. Y ahí está. La misma forma que se me abrió allá en una hoja nueva, aquí se me abre en este mismo espacio. Lo que les mencionaba de los encabezados está acá. ¿Sí? Aquí dice campos de tabla dinámica. Y si se fijan, aquí está toda el encabezado de mi tabla. Él me lo representa o él me lo toma como un campo, ¿sí? Como un campo con el que yo puedo trabajar y hacer diferentes, ¿verdad? Hacer diferentes acciones. En la parte de abajo tengo 4, digamos, cuadritos. En el primero son los filtros, que es algo semejante a lo que acabamos de estar haciendo, ¿verdad? Ir seleccionando cierta información e yendo delimitándola para lo que nosotros necesitamos mostrar en nuestra tabla. Luego, en las siguientes son las columnas, o sea, en las columnas es como el encabezado, pero aparte del encabezado hay información que va asociado a este encabezado. En las filas es como esta parte de acá, ¿sí? ¿Qué información es la que yo necesito que se me vaya mostrando en cada fila? Y en la sumatoria de valores son los cálculos que yo voy a realizar. Yo voy a sumar, yo voy a contar, yo voy a sacar un promedio, voy a establecer una condición, o sea, dependiendo de la operación matemática que yo necesite hacer. Ojo, aquí no puedo decir, voy a multiplicar esta celda por esta otra celda, la voy a dividir entre 2 no, eso sí no lo puedo hacer. Son funciones que ya están preestablecidas para poder trabajar con las tablas dinámicas. No vamos a tener todas las funciones que tenemos allá, ¿verdad? Digamos, en el área de trabajo de Excel. No, van a ser ciertas nada más funciones las que vamos a nosotros a poder manipular o poder elegir. Entonces, vamos a comenzar con seleccionar el nombre del vendedor para simular esta tablita con estas dos columnas. Entonces, seleccionar nada más es darle clic a donde está el nombre del campo. Y si se fijan, ya se me muestra dentro de la hoja de mi tabla dinámica, se me muestra la información que yo tengo para ese campo
y él automáticamente me lo coloca en la fila. Si yo lo quiero dejar en la fila, pues ahí lo dejo. Si no, pues lo puedo cambiar, por ejemplo, a la columna. Y en la columna, si se fijan, es como la forma en cómo se me va a ir visualizando, ¿verdad? Pero para el caso, yo lo dejo en el espacio de la fila. Ok, necesito que para cada vendedor él me muestre la cantidad de ventas que realizaron. ¿A dónde tengo la cantidad de ventas? Lo tengo en esta parte, ¿verdad? Entonces, si yo le doy clic acá, esta es otra cosa. Él cuando mira campos que son campos numéricos, él por defecto las ubica en el espacio de la sumatoria de valores y también por defecto él asocia que como es un número, ustedes quieren sumar, ¿verdad? Pero sí, no es esto, ¿verdad? La operación que ustedes quieren hacer para nosotros, pues no es sumar lo que yo quiero, sino que lo que yo quiero es contar. Entonces, se vienen a la pestañita, le dicen configuración de campo de valor y acá están las funciones que yo tengo disponibles para poder operar. Entonces, en algunos de ustedes les va a salir acá, después de suma, contar. A mí me sale recuento. Recuento es lo mismo que contar. Si se fijan acá arriba, perdón, dice cuenta de cantidad. O sea, eso es lo que él va a hacer, la acción que él va a hacer. Entonces, porque lo que necesito es que me cuente, ¿verdad? Que se me muestre esto que está aquí. Entonces, le digo aceptar y ya tengo acá el resultado. ¿Sí? Acá tengo 8, 5 y 4. O sea, 5 y 4 porque acá está el ordenado de diferente forma. Lo vamos a ordenar para que se me muestre igual. Y ahora sí, aquí tengo al vendedor Ana, ¿verdad? Tengo al vendedor Ana, tengo al vendedor José, al vendedor Pedro, 8, 5 y 4. Entonces lo que hice fue seleccionar el campo vendedor y él automáticamente me lo ubicó en donde están las filas. Luego seleccioné el campo cantidad, él me lo ubicó directamente en la sumatoria de valores y le asignó la función suma. Entonces yo vine y cambié porque no quería que me sumara, sino que quería que me contara y cambié la sumatoria por el recuento. Como les digo, a algunos les va a salir contar, ¿verdad? A mí me sale recuento, pero es por la versión del Office que yo tengo. Entonces, ustedes seleccionan la función y luego le dan a aceptar y ya tienen allí el resultado, ¿verdad? De la cantidad o el conteo que yo estaba haciendo para cada una de las ventas que realizó el vendedor. ¿Preguntas? No, ingeniera. ¿Verdad que es más fácil hacerlo así que haber estado haciendo la función, ¿verdad? Estableciendo los rangos, estableciendo la condición, estableciendo que fueran fijas las celdas, etcétera. Pero, como les digo, hay cosas que sí se van a poder hacer con tabla dinámica y hay otras cosas pues que no. Sí, por eso es importante saber de las dos formas. Sí, es saber, exacto. Es muy, pero muy importante poder utilizar las dos formas. O sea, la idea es
que ustedes pues tengan claro, ¿verdad? Cómo es el manejo de estas, digamos, herramientas que ustedes tienen con Excel, para que puedan, en algún momento, pues puedan aplicarlas. Entonces, guarden el libro, guarden el Excel y seguimos el día de mañana. Vamos a terminar de utilizar las tablas dinámicas y vamos a usar otra herramienta que se llama subtotales, ¿verdad? Que va asociado más o menos con los filtros y con un poquito con la tabla dinámica, que también puede ser que les sirva de algo. Y vamos a usar también ya otro archivo donde van a ir aplicando directamente filtros, subtotales y tablas dinámicas para que puedan realizar la última actividad para el laboratorio 2 y que puedan hacer el parcial. Entonces, el día de mañana, si bien es cierto, tenemos programado el segundo parcial, vamos a terminar de ver esto, ¿verdad? Más que todo, quizás nos vamos a enfocar en las tablas dinámicas porque son como que las digamos que más interesan. Entonces, y les va a quedar de tarea para el fin de semana el ejercicio para completar el porcentaje del laboratorio 2 y les va a quedar también para el fin de semana la realización del parcial. Entonces, el parcial no está complicado, sí está que piensen un poquito qué función o qué fórmula van a utilizar para poder obtener los resultados. En realidad no está más complicado lo que estamos viendo en la clase que lo que tienen que hacer en el examen. Entonces, guarden, ¿verdad? Guarden el archivo y continuamos el día de mañana. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.